clase de hoy vamos a ver cómo trabajar, cómo escribir números a notación científica, ¿sí? Vamos a ver los dos pasos, cómo expresar números en notación científica y cómo expresar números de notación científica en su forma decimal. Bien, bueno, por empezar, tenemos que tener en cuenta para qué se utiliza la notación científica. Bueno, la notación científica se utiliza para trabajar con números muy grandes y también con números muy pequeños. El hecho de que exista la notación científica lo que hace es simplificarnos a la hora de hacer cálculos, ¿sí? No es lo mismo hacer un cálculo con un número de 3, 4 cifras que trabajar con un número que tiene 40 cifras, ¿sí? A nivel modo cálculo y también a veces según la capacidad reducida de las calculadoras, no nos resulta tan cómodo a la hora de efectuar estos cálculos. Entonces se creó la notación científica para dar respuesta a eso, ¿sí? Para poder trabajar con números muy grandes o muy pequeños, ¿sí? Números muy grandes como por ejemplo las distancias que hay entre planetas y números muy pequeños como por ejemplo las masas de bacterias, ¿sí? Todo trabajo de laboratorio o del mundo de la física, como ejemplos principales. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es cómo convertir primero de decimal, ¿sí? Un número decimal, a notación científica. Lo anoto como NC. Bien, de acá también vamos a tener que ver, porque se hace una diferencia en la forma de calcular, entre si es un número grande o es un número chico. Bueno, vamos a empezar primero escribiendo números grandes. Bueno, digamos que yo escribo 32.400, ¿sí? Que si bien no es un número muy grande, ¿sí? Podemos achicarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este número? ¿Cómo lo procedemos a achicar? Dentro de los números decimales vamos a tener que diferenciar lo que se trata, una cifra significativa de una que no es. Una cifra a la que consideramos significativa es una cifra distinta de 0. ¿Sí? Lo voy a anotar acá. Significativa es distinta de 0. Entonces, es lo primero que yo tengo que identificar. Por lo tanto, significativas tenemos estas tres. ¿Sí? El 00 no lo consideramos como significativo. Bueno, y yo de estas primeras cifras lo que tengo que hacer es quedarme, porque siempre vamos a considerar un entero, para escribir la notación científica, es un entero, decimales significativos y después la potencia. Entonces, lo que tenemos es, si recuerdan, y volvemos a las cosas, teníamos las unidades de las unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, de 100.000, de 1000, ¿sí? Vamos ahí, de 10.000, de 100.000, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener esto así. O sea que cada lugar está multiplicado, es un múltiplo de 10, ¿sí? Si yo hablo de un 1 y me paso y lo multiplico por 10, yo tendría 10. Si lo multiplico por 100, tendría 100, ¿no? Que me voy moviendo de unidad, decena, centena, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos esto, que es lo significativo, lo que se hace es, se toma, la cifra significativa, en este caso se toma la primera, y esa es la que va a ocupar el lugar de entero. Luego, se coloca una coma y se anotan las otras cifras significativas que nosotros tengamos, que en este caso sería el 2 y el 4. Y una vez que terminé de contar estas cifras significativas, lo que hacemos es poner por 10, ¿sí? Que es lo que me da la noción de notación, y vamos a contar cuántos números después del que consideramos nuestro entero tenemos. Entonces, si este es nuestro entero, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4.
Entonces, esto es lo mismo que escribir 3,24 por 10 a la cuarta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos 4 cifras y 4 lugares después de la coma. Bien, veamos con otro ejemplo. Vamos a poner con un número más chico. Digamos que yo escribo el 4176. Bien, ¿qué me pasa a mí con este número? Yo en este número no tengo ceros. ¿Está bien? No hay problema. Es decir, que todas mis cifras son significativas. Es decir, que voy a considerar la primera cifra, que es el 4. Dijimos, ese 4 es la que se va a considerar como mi entero. Las otras cifras que me quedan después de ese 4 las voy a anotar. Y una vez que termino con las significativas, ponemos por 10 y elevamos según corresponda, según la cantidad de decimales que tengamos, ¿sí? Y tenemos 1, 2, 3. Entonces nos queda por 10 a la 3. ¿Sí? Bien, veamos un número un poco más grande. A ver, sigamos que yo pongo 5, 2. Bien. Empiezo primero considerando mi entero. Mi entero, el primero, es el 5. ¿Sí? Bueno, 5. Luego, después de la coma, la segunda cifra significativa que tengo, que en este caso es un 2. Y ya de ahí ponemos por 10 y empezamos a contar cuántos lugares hay. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, 5,2 por 10 a la 8. Bien, y ahí fuimos nosotros expresando. ¿Queremos ver otro ejemplo? A ver qué pasa si yo tengo, no sé, un 0 en el medio. Bien, digamos que yo, por ejemplo, tengo 6.096. Y vamos a hacerlo bien grande. ¿Sí? Bien. A ver, cifra significativa. Primera que tenemos es un 6. Bueno, entonces escribo 6. Coma, mis otras cifras significativas. Pero fíjense acá que yo había dicho que el 0 no era una cifra significativa. Pero, ¿qué pasa? Yo después de este 0 tengo otra cifra significativa, ¿sí? Entonces lo tengo que considerar. No lo puedo eliminar porque yo estaría cambiando el número en sí, entonces no lo puedo hacer. Entonces, como después del 0 tengo cifras significativas, entonces lo tengo que considerar a la hora de anotarlo como notación científica. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, hubiera tenido 696 y después 0,0000, ahí sí corto en el 6 y cuento todos los espacios. Pero en este caso, ese 0 lo tenemos que escribir. ¿Sí? Termino en el 6, que es la última, por 10 y empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ahí expresamos nuestro número, ¿sí? O sea que todos estos los fuimos expresando como notación científica. ¿Sí? Bueno, pero acá nosotros estábamos considerando solamente números grandes, no estábamos trabajando con números pequeños, ¿sí? Estábamos trabajando con números grandes. Bueno, cuando trabajamos con números pequeños es similar el procedimiento, pero lo tenemos que considerar a la inversa. A la inversa. Es decir, que yo ahora voy a prestarle atención a los números de otra forma. Bien, por ejemplo, a ver, vamos a dividirlo acá. ¿Sí? Digamos que vamos a empezar con un número pequeño. Y digamos que yo tengo el 0,003. Bien, ¿ven? Fíjense que estos, los de la izquierda, son números grandes y los de derecha, que voy a anotar ahora, son números pequeños. Bueno, ¿qué tenemos acá? 0,003. Bien, mi cifra significativa en este caso es el 3, es uno solo. ¿Sí? Además es el primer número, hay que pensarlo así, el primer número distinto de a 0 que me aparece cuando yo voy leyendo el número, ¿sí? Porque los números siempre se leen de izquierda a derecha.
Bueno, entonces 3 va a ser mi primer número. ¿Sí? Y ahora voy a contar, pero lo voy a contar al revés. ¿Sí? Acá vamos a poner ahora por 10 a la, y vieron que en este nosotros poníamos la coma y contábamos. Bueno, acá vamos a contar desde la coma hasta el número que aparece, ¿sí? Entonces, yo estoy ahí y cuento, después de la coma tengo 1, 2, 3. Entonces, como aparece en el tercer lugar el primer número, esto va a estar elevado a la menos 3. ¿Y por qué menos 3? Porque estamos hablando de un número pequeño, un número negativo, un número para indicar que es un decimal. ¿Sí? En los de la derecha, todos estos son números positivos, ¿sí? Porque son números más grandes. En el contrario, cuando yo esté haciendo números pequeños, siempre vamos a expresarlo con una potencia negativa. Y ahí también va a ser una forma de ustedes de darse cuenta si están trabajando con un número grande o con un número pequeño, ¿sí? Siempre depende de la potencia. Si es positiva es grande, si es negativa es pequeño. Bueno, veamos otro ejemplo. Digamos que vamos a anotar ahora 0,0000572. Bien, fíjense que a diferencia del anterior, acá nos aparecen 3 números. Bueno, de vuelta, me voy recorriendo de izquierda a derecha hasta que me aparece el primero. El primero que me aparece es el 5, entonces 5. Coma, pongo ahora las otras dos significativas que me aparecieron, que es decir, 7,2 por 10, y ahora cuento. Y acuérdense, cuento hasta que me aparece el primer número distinto de 0. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, lugar 4. Entonces a la menos 4, ¿sí? Porque el primer número distinto de 0 está ubicado en el lugar número 4, ¿sí? Bien, veamos otro ejemplo. Digamos, yo pongo este ahora. ¿Bien? Bien, primera cifra que a mí me aparece es el 1. Bueno, aparece el 1. Entonces es 1,2, que es la segunda significativa que tenemos, por, y empezamos a contar, hasta que me aparece ese 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es por 10 a la menos 6. ¿Sí? Porque en el lugar 6, después de la coma, es donde aparece mi primer cifra significativa, ¿sí? Bueno, y ya que estamos, vamos a hacer uno todavía más grande. A ver, por ejemplo, ahí, ¿sí? Bien, primer número que me aparece es el 1, de vuelta. Entonces tenemos 1,74, que son las otras significativas, por 10, y empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, por 10 a la menos 11, y ahí me quedan expresados esos números en notación científica, ¿sí? Es decir, acá lo que nosotros estuvimos haciendo es pasar de decimal a científica. Bien, ahora en un próximo video vamos a ver cómo pasar de notación científica a decimal, ¿sí? Cualquier duda que tengan me lo dejan en las casillas de comentarios y nos vemos la próxima. Chao, chao.